Bueno, pues buenas tardes. Esperamos que este momento después de la comida sea un incentivo y no sea nos deje un poco más dormidos, ¿no? Lo primero, decir que en un foro de talento no podíamos dejar de hablar de dirección pública profesional y adentrarnos un poco en esta materia que no dejamos de preguntarnos de alguna manera si es una moda, si es una necesidad, si estamos copiando a los países de nuestro entorno y lo estamos queriendo aplicar también en el nuestro, o si por el contrario es simplemente una evolución natural de lo público que nos aboca a estas nuevas figuras que despiertan tanto interés, ¿no? Entonces, bueno, cuando hemos hablado entre nosotros y hemos preparado la mesa, queríamos hacer un acercamiento desde un punto de vista distinto, fresco, positivo y posibilista, porque muchas veces cuando nos juntamos en estos foros escuchamos, oímos y nos parece muy lejano a nuestra realidad, ¿no? Entonces queríamos un poco acercarlo y hacer un planteamiento de decir, bueno, ¿qué pasa si yo en mi organización quiero implantar esta figura? ¿Cuál sería el camino, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, bueno, pues vamos a María y Borja y María van a contestar a un planteamiento en 4 preguntas de una forma muy dinámica, cada uno desde su punto de vista, aportando su conocimiento y su expertise personal y su experiencia personal, que es mucha en los 2 casos, sobre esta materia. Así que, si os parece, empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿qué beneficios aporta la dirección pública profesional en las organizaciones y también qué beneficios le aporta a la ciudadanía? Empezamos por ti, Borja. Empiezo yo, Sara. Gracias. Gracias a la organización, a Sara en especial, a los compañeros y gracias a vosotros por esta hora tremenda. Aguantarnos. ¿Qué beneficios aporta la DPP, Dirección Pública Profesional, a nivel interno en la organización y hacia afuera a la ciudadanía? Empezamos por la parte interna. Yo creo que la Dirección Pública Profesional aporta fundamentalmente 2 beneficios esenciales. En primer lugar, lo que representa la profesionalización de la alta dirección, con todas las connotaciones que eso supone. Y en segundo lugar, formular una rótula entre la política y la gestión. Yo voy a leer un minuto 2 citas de Rafa Jiménez Asensio y Carles Ramió, que son 2 grandes maestros que precisamente hacen referencia a ese papel fundamental de la Dirección Pública Profesional. Rafa Jiménez Asensio nos dice que la Dirección Pública es una institución que cumple un doble rol: servir eficazmente al Gobierno para realizar una mejor gestión de sus asuntos propios y, en paralelo, reducir los espacios de discrecionalidad política y reforzar la objetividad e imparcialidad de los empleados públicos. Bueno, ni que decir tiene que dar la clave. Carles Ramió, profesor y amigo, dice: el directivo público está ubicado en una posición intermedia como rótulo organizativo que debe conjugar las directrices y motivaciones políticas que le vienen en la parte de arriba por las exigencias de los equipos de gobierno y en la parte de abajo por la profesionalización de sus compañeros. Por lo tanto, yo creo que a nivel interno, y yo ahora lo veo en primera persona, es muy importante que se tiendan puentes entre los equipos de gobierno, la parte de gestión política, y entre la estructura, es decir, en definitiva, los compañeros y la parte técnica. Diría que es una parte esencial y consustancial de la Dirección Pública Profesional. En segundo lugar, también como beneficio a nivel estructura de organización, creo que una de las misiones esenciales que tiene es el ser capaz de hacer un anclaje de la estrategia técnica de los diferentes departamentos con el anclaje político de los planes de gobierno y los planes de mandato. Vamos a vivir en el mundo local ahora, a partir de mayo, una oleada de cambios políticos, de personas y de colores políticos, y alguien va a tener que enlazar esos mandatos, esos programas electorales o esos planes de gobierno con lo que la organización en su día a día viene gestionando. Es decir, el barco va navegando, viene un nuevo capitán con una nueva orientación, una nueva hoja de ruta, y va a tener que producirse un ensamblaje entre la nueva orientación política y la dirección técnica. Probablemente el directivo público profesional sea el que mejor pueda hacer esa correa de transmisión entre la nueva orientación política y la nueva orientación técnica. En el lado de la ciudadanía, a mí lo que me evoca el concepto de dirección pública profesional es un concepto de compromiso. No entiendo la figura del directivo público, sino como defensor de principalmente lo que es la transparencia y de la rendición de cuentas. Evidentemente, y todos lo sabéis, tenemos muchos compañeros dedicados, yo mismo hace poquito tiempo,
a ser punta de lanza en materia de transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas, pero caemos un poco en la trampa de creer que ese es nuestro negocio principal y no salimos de esa órbita. El directivo público profesional, con una visión mucho más transversal y holística, es el que se da cuenta de cuáles son los verdaderos compromisos de lo público y hace para rendir cuentas de la acción de gobierno y de la gestión para con los ciudadanos. Por lo tanto, yo entiendo que el verdadero propósito de la dirección pública profesional hacia afuera con los ciudadanos es ser el valedor de los compromisos de las instituciones que han adquirido con la sociedad y con los ciudadanos. Ese sería un poco mi punto de vista, para ser escueto. Muchas gracias. Y tú, María, ¿cómo responderías a esa misma pregunta desde tu visión más desde las personas, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso la dirección pública profesional conforma un sistema integral que nos conecta con algo muy importante, ¿no? Que es el liderazgo. Y para eso nos hacen falta personas. Desde ese punto de vista, yo creo que nos aporta, bueno, pues una doble dimensión del liderazgo. El disponer de directivos públicos profesionales permite que la dirección política se dedique a la dimensión política, ¿no? Que es a la que fundamentalmente se tiene que dedicar. Es una labor delicada, compleja, difícil. Como apuntaba Borja antes, ¿no? A nivel pues, local, el próximo mes de mayo pues, habrá procesos electorales nuevamente y todos sabemos lo que supone eso, poner otra vez el contador a cero en muchas ocasiones y empezar de nuevo con todo lo que ya teníamos en marcha y volver a explicarlo otra vez. Bueno, una dirección pública profesional que sea sólida, capaz y competente nos permite que ese proceso sea mucho más sencillo, ¿no? Especialmente en las entidades integrantes de la administración local. Yo ya sabéis que la reivindico porque, bueno, los que procedemos de lo local sabemos lo que es lo local y lo complejo que es. Ello no quita que otras administraciones públicas territoriales u otras instituciones tengan también su peculiar complejidad. Desde ese punto de vista, bueno, creo que es importante que los gobiernos no pierdan tiempo ni energía en dirigir a equipos humanos ni a personas, ¿no? En muchas ocasiones esto genera dispersión, genera, bueno, politización de la actividad administrativa ordinaria, que quizá pues tampoco es recomendable, genera que todas las energías que tienen que estar volcadas en gobernar y en realizar una gestión pública perceptible por la ciudadanía estén invertidas en la solución de conflictos interpersonales, profesionales o, bueno, pues propios de la interacción humana dentro de las organizaciones. Y es una ineficiencia importante. Desde otro punto de vista, también es cierto que desde una dimensión profesional permite que el ejercicio del liderazgo dé un salto cualitativo frente a esos modelos gerenciales, ¿no? Tan tradicionales y tan arraigados, o a esos modelos de jerarquía técnica. Ser directivo o directiva público-profesional es ir un punto más allá, muy importante. Es saber dirigir a otras personas, saber liderar y, al fin y al cabo, liderar no es otra cosa que saber movilizar a las personas para que consigan con su trabajo, con su esfuerzo y con su comportamiento ese resultado que beneficia al interés general, ¿no? No al interés particular ni a lo que creemos conveniente para cada uno. Cierto es que necesitamos pues, modelos de liderazgo ya intraorganizacional y de equipos más centrados en una parte interna que permita que se desarrolle esa gestión pública con visibilidad externa. Hay algo muy importante también. Cuando la política se dedica a gobernar y la dirección se ejerce por profesionales, a nivel interno no solo estamos despolitizando pues, esa actividad administrativa, sino que también conseguimos que las funciones propias de confianza y asesoramiento especial, que son aquellas que la normativa atribuye al personal eventual, se centren en lo que tienen que estar, en asesorar pues, a los gobiernos para que adopten pues, las decisiones correspondientes, pero no al liderazgo interno de equipos y de personas, ¿no? Esto también a veces conforma una cierta pues, disfunción que a nivel local se observa de una manera muy clara y muy patente. Bueno, la ocupación de estos espacios en los que no sea aconsejable el desempeño de dicha función puede generar un impacto práctico muy profundo y para eso tenemos pues, al directivo o directiva pública profesional. La ciudadanía, lógicamente, se beneficia y de una manera muy profunda de todo esto porque en el momento en que cualquiera de vosotros o de vosotras, incluso de nosotros mismos, como ciudadanos, sabemos que en las instituciones quien lidera, dirige y gestiona los equipos humanos son personas seleccionadas pues, conforme a unos principios en los que tienen que acreditar sus conocimientos, sus competencias, como veremos después, sus habilidades y sus capacidades, y que acreditan una solvencia profesional, bueno, pues nos infiere mucha más confianza en el funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, bueno, supone que a esos directivos públicos profesionales se les va a evaluar en base a resultados. Entonces, bueno, no estamos hablando de un elemento pues, de corte eventual, de corte de asesoramiento especial o de corte político, ¿no? Que es lo que a veces la ciudadanía no sabe o no somos capaces de explicarle en qué consiste la dirección pública profesional. Y para mí el resultado más visible por la ciudadanía es el fortalecimiento de las instituciones y también algo muy importante que algunos expertos como Miquel Salvador pues, han apuntado, el incremento de las capacidades institucionales, ¿no? De una manera, bueno, pues
cualitativa y exponencialmente superior. Tendremos pues organizaciones más sólidas porque sabemos que quien tiene que gobernar desde la óptica política se está dedicando a gobernar, que es lo que le toca y para eso se le ha elegido, y que quien tiene que liderar a los equipos humanos pues son personas expertas. Creo que esto es algo muy importante. Puedo añadir, como consecuencia al fortalecimiento de las instituciones, la recuperación del crédito perdido de las instituciones. Es decir, que al final es tan importante relegitimar el poder de los gobiernos y de las instituciones como recuperar el crédito perdido durante tantos años, fruto de casos de corrupción tras corrupción tras corrupción, que lo que hacen es mancillar no solo en la imagen del gobierno, de un político, sino de la propia institución, incluso de los empleados públicos, cuando a lo mejor no han tenido que ver. Por tanto, fortalece la imagen y lo que es el status quo de la institución, pero recupera un crédito que muchas veces se ha perdido con el paso del tiempo. Sí, y sobre todo creo que también neutraliza algo muy importante, ese cinismo social que a veces hay alrededor de lo que sucede en las instituciones. Bueno, que todos funcionan igual, o se hace todo horrible, ¿qué más da? Todos son iguales, los empleados públicos, los políticos. Bueno, es que esto no es así, ¿no? Y creo que también es importante pues establecer modelos que permitan que la ciudadanía pierda ese cinismo de todo me da igual, porque al final es que quien gobierna le representa y quien dirige les sirve a ellos, y los empleados públicos trabajan al servicio de todos ellos, que somos todos nosotros a la vez, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy importante, sin duda. Bueno, entonces podríamos casi cerrar esta primera pregunta diciendo que no es una moda. La dirección pública profesional, por tanto, no es una moda, sino que más bien es una necesidad. A veces hablamos de cuestiones de la innovación de la dirección pública profesional y en algún rincón de algún corazoncito todavía se puede pensar, decir, bueno, estos son modas que van, que vienen, ¿no? Pero está de moda. Está de moda, pero eso no quiere decir que sea una moda pasajera, sino que en virtud de lo que habéis estado diciendo responde a necesidades y además poder relegitimador, ¿no? Bueno, dicho esto y sabiendo todos los beneficios, ¿cuál consideráis que sería un modelo de dirección pública profesional posible y viable dentro de una organización? ¿Quieres tú, Marín? Como queráis, sí, perfecto. A ver, Venga. yo creo que, sin entrar con mucho detalle en el análisis normativo, que vista la hora, pues me parece que puede ser un poco cruel, pero sí que es cierto que cualquier modelo de éxito entiendo que debe partir, bueno, de un aspecto clave, ¿no? De la selección. Lo mismo que hablamos para seleccionar a buenos empleados públicos, para seleccionar a buenas personas directivas públicas profesionales, hace falta una selección importante, sólida, potente y sobre todo normativamente regulada, que nos permita seleccionar a los y a las mejores, pero en atención a la experiencia, a los conocimientos para la dirección pública, que no son conocimientos técnicos, como veremos después, y a competencias y habilidades para dirigir a otras personas. Es muy importante, especialmente, bueno, en el caso del sector público local, bueno, que padece a veces la precariedad de estructuras y también, bueno, pues por la politización, lógicamente por la inmediatez y la cercanía, ¿no? A los representantes políticos, algo que no se da a veces en muchas ocasiones pues en otras administraciones públicas territoriales más grandes. De manera que, bueno, pues gran parte de sus estructuras directivas, si es que disponen de ellas, a veces hay una cercanía demasiado intensa que, como todo, hay que ponerla en su contexto y a veces un poquito en la nevera, ¿no? Es importante diferenciar habilidades y competencias para la dirección pública de lo que es la expertise técnica, ¿no? Porque a veces tendemos a considerar erróneamente que él o la que más sabe de una cosa es el mejor para liderar o dirigir al equipo, y esto no tiene nada que ver. Puede ser un gran técnico o técnica con un gran conocimiento y una sólida experiencia, pero ello no quiere decir que después a la hora de dirigir un equipo humano lo vaya a hacer muy bien, y con esto a veces nos encontramos todos los días. El que más sabe o la que más sabe no siempre es el mejor líder, tiene que tener otras capacidades, sobre todo para movilizar a las personas, como veremos después, a conseguir resultados pues de gestión pública concreta. Sapiencia no siempre es conocimiento, en muchas ocasiones es almacenamiento de información, pero si no sabemos qué hacer con esa información, bueno, pues no nos va a servir de nada. Hace falta la experiencia, que es lo que hace que la información se transforme en conocimiento, ¿no? Y en poder tener la capacidad de transformar a las instituciones. Para dirigir equipos de personas hace falta algo más. Yo creo que hay que trabajar para que esos perfiles que seleccionemos sean capaces no solo de definir y de trabajar por objetivos, sino de algo muy importante, de establecer alianzas institucionales, profesionales, para lograr que las administraciones se muevan, ¿no? Hablamos mucho de eventos de networking, pero a veces nos olvidamos que es muy importante a nivel directivo saber levantar un teléfono, poder enviar un correo electrónico a esa persona o personas concretas que sabes que es la que te va a ayudar a solucionar un problema que
bueno, que no es un problema técnico, que es un reto adaptativo, en el que tiene que trabajar toda tu organización, pero que te ha tocado liderar a ti. Esa es la diferencia, ¿no?, entre un problema técnico y un problema adaptativo, que algunos de vosotros en algunas de las formaciones que hayamos podido seguir hemos dedicado tiempo a estudiarlo. De cualquier manera, yo pienso que la viabilidad de un modelo requiere algo muy importante, que es el compromiso. Tiene que haber un compromiso, ya me atrevo a decir casi social, de la apuesta por la dirección pública profesional, porque, en mi opinión, creo que no nos la acabamos de creer, ¿no? Y eso que tenemos aquí a Borja, que es un directivo público profesional, pero yo soy una funcionaria de carrera con funciones directivas. O sea, no soy un DPP, por así decirlo, aunque desempeño funciones directivas y las tengo, de hecho, atribuidas en mi catálogo de funciones. Por ellas me pagan, pero sí que es cierto que nos hace falta creérnoslo. No nos lo creemos, no nos acaba de cuajar, no logramos tampoco transmitir la importancia de esta figura en muchas ocasiones y, bueno, un compromiso de no saltarnos a la dirección pública, de que no sirve crear la figura si luego organizacionalmente vamos a intentar saltárnosla, no fortalecer a la figura, no tener en cuenta su criterio o pensar que, bueno, como ha sido elegido así o asá, pues da igual. Es un consejero bis, ¿no? O una concejala bis, no, es que no tiene nada que ver con eso, nos lo tenemos que poder creer y sobre todo fortalecer ese desempeño de rol para que no sea una dirección pública profesional débil y precaria, que es un riesgo muy importante, ¿no? Seleccionemos a las personas más capacitadas para liderar, no a las que más saben y pensad que su función no va a ser informar expedientes administrativos, ¿vale? No necesitamos que despache 80 expedientes en una semana, necesitamos que pueda dedicar una semana a resolver un problema complejo que requiere de la implicación de otros agentes de la organización. La verdad es que tenemos que pensar que un directivo público profesional es directivo las 24 horas del día, 365 días al año. Y eso es lo que la gente a veces tiene que tener en cuenta, ¿no? No solo el directivo no nace, yo pienso que se hace, se puede entrenar, pero es cierto que hay que tener en cuenta que es un peaje importante, ¿no? No es mucho más allá que ser jefe o ser jefa. Pienso que requiere pensar en que vamos a tener que liderar en soledad, vamos a tener que atravesar una cierta travesía en el desierto, a veces con la incomprensión de nuestra organización, sobre todo si en algún momento hemos sido técnicos o jefes o jefas en esa organización y pasamos a ser directivos públicos profesionales. Es difícil, es complicado y no todo el mundo lo soporta o no todo el mundo está dispuesto a soportarlo. Y eso hay que tenerlo claro también, ¿no? Es muy difícil, comparto contigo esa visión al 100% y además es que al directivo se le paga por pensar y parece que eso no está valorado, pero si nadie piensa en la organización, ¿hacia dónde va Borja? ¿Cuál sería el modelo? Yo es que quiero un poco tirar del hilo de lo que decía María, porque me parece que el principal enemigo del directivo público es el propio directivo, ¿no? Por el sentimiento impostor que tiene de pensar que se le ha ungido de una serie de poderes que no le corresponden. Lo que es cierto que al final comprendes la figura, entiendes su misión dentro de la organización y dices, bueno, pues sí que es cierto que al final hace falta gente con esa definición de primus inter pares, ¿no? Que no es personal técnico ni es personal político, pues esa visión de hacer de rótula y correa de transmisión. Yo quiero pensar que no hay un modelo ideal de dirección pública profesional, sino que debe haber un modelo ajustado a cada organización que la haga sostenible, porque no todos los directivos públicos encajan en todas las organizaciones y no todas las organizaciones tienen por qué tener un directivo público profesional. Estoy seguro que todos seremos capaces de nombrar varias organizaciones que funcionan tremendamente bien y no tienen directivos públicos profesionales, al menos en el sentido al que todos nos referimos. Pero sí que se han hecho intentos, al menos por algún grupo de profesionales, como por ejemplo la gente de la Asociación para la Dirección Pública Profesional, que han definido algunos elementos consustanciales a un modelo que podríamos llamar estándar de dirección pública profesional. De hecho, lo hizo la asociación identificando lo que hemos llamado los 16 elementos claves del sistema de dirección pública profesional, que venimos a llamar muy elocuentemente ecología de la dirección pública profesional. Esos 16 elementos los podemos resumir en 6, si queréis. Convocatorias abiertas públicas, personal con experiencia y alta formación. Quizás se da por sentado, pero son elementos que tienen que ser consustanciales a la dirección pública. Competencias directivas, habilidades vinculadas a la dirección de personas, entrevista y evaluación externa de los candidatos. Muy importante, es decir, al final no es un proceso de selección como podría ser de un técnico cualquiera. La tercera me parece todavía más potente. Periodo de vinculación diferente al ciclo político, renovación tras un periodo de evaluación al desempeño. Es decir, desvinculados de los ciclos políticos y evidentemente
siempre el revisionismo tras el trabajo realizado. Es decir, no son puestos que puedan nombrarse a perpetuidad, sino sujetos a una evaluación del desempeño. Desvinculación del puesto directivo por incumplimiento del acuerdo de gestión. Sabéis que proponemos desde la Dirección Pública Profesional un acuerdo de gestión que acompañe a una planificación o a una hoja de ruta, y el incumplimiento de esos hitos supone una desvinculación del nombramiento. Por lo tanto, de alguna forma, una corresponsabilidad de lo que dices que vas a hacer por un incumplimiento ético del que luego hablaremos, o la finalización de un periodo de un mandato concreto. Por lo tanto, digamos que el nombramiento de un directivo público profesional no es un nombramiento de por vida. Puede venir determinado por un hecho casual que se quiera resolver un caso concreto, como por ejemplo creo que es en mi caso, desatascar una serie de cuestiones críticas o darle a la organización un impulso determinante en una época de incertidumbre. Hace falta una persona que tire del carro, pero no concibo la dirección pública profesional como un estado de permanencia concreta en una organización, porque creo que tiendes a poltronarte en ese estatus y pierdes un poco la visión de los hechos, ¿no? Una retribución variable, que es algo muy delicado hablar en la administración pública, pero creo que es necesario, sobre todo cuando hay una vinculación a un acuerdo de gestión. Mecanismos que desarrollen su independencia. Importantísimo, porque al final, si tiene que ser libre para tomar decisiones de lo político y de lo técnico, se le debe proteger. Y por último, sistemas de responsabilidad, movilidad y necesidad de generar alianzas y redes. Por lo tanto, el modelo ideal probablemente no existe. Haya que crear ex profeso una convocatoria pública diseñada para ese puesto y esa necesidad organizativa. Que no entendamos que la dirección pública es algo que es necesario en todas las organizaciones, como podría ser unos servicios jurídicos o una dirección de recursos humanos, que sí hace falta en todas las organizaciones, y que probablemente lo importante es que cubra una necesidad dentro de esa organización, y que pasada esa necesidad se vuelva a valorar el hecho de que ese directivo deba permanecer o no deba permanecer. Que es arriesgado decirlo desde mi punto de vista. Mucho, muy valiente, pero bueno, ya te conocemos. Ya te conocemos. Fíjate, me quedo con un par de cosas. Primero con el famoso síndrome del impostor, que también se puede llegar a sufrir, y no solamente las mujeres. Esta humaniza la figura, ¿no? Porque se ve desde fuera y parece que, bueno, qué suerte tiene, ¿no? Me quedo con eso de decir, bueno, pues también genera dentro del propio colectivo esa sensación, y dos cosas fundamentales. Retribuciones variables. Eso sigue siendo muy valiente, porque los que somos los funcionarios estamos muy tranquilos, tenemos una seguridad. Esto ya hay una implicación personal, porque tú estás trabajando por unos objetivos, con lo cual ya está cambiando un poco el status quo. Y el segundo elemento, la evaluación, ¿no? Nos evalúan en nuestros puestos, bueno, de aquella manera. A estas figuras seguro, es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues también seamos conscientes de que nos puede parecer muy, muy idílico, ¿no? Pero seguramente entre trincheras sea muy duro, ¿no? Ese apunte. En mi caso personal no he considerado elegante en términos institucionales que el equipo de gobierno valide un acuerdo de gestión cuando es un equipo de gobierno que le queda relativamente poco tiempo. Al nuevo equipo de gobierno le presentaré un acuerdo de gestión, y casualmente no hay un modelo de acuerdo de gestión en España al que podamos acogernos. Decir, oye, me he tenido que ir a Santiago de Chile, donde Latinoamérica sabéis que son gente muy valiente en muchas cuestiones, pero también en dirección pública profesional, para traerme un acuerdo de gestión en el que nos sintamos cómodos y poder comprometerme con un proyecto concreto, con una duración de tiempo concreto, con una retribución variable concreta y con un compromiso de evaluación concreto. Y si no digo lo que digo que voy a hacer, pues se acabó la película, ¿no? Y me voy a casa, entre comillas. Pero que es difícil, porque no existen tampoco experiencias de éxito a las que podamos acogernos para definir un modelo que todavía está en construcción, ¿no? Por así decirlo. Por eso me refería un poco a si es una necesidad, o si simplemente estamos copiando pues a nuestros vecinos, el modelo portugués, el resto del modelo de Europa continental. Pero bueno, hay otra de las cosas que nos parecía interesante traer a esta mesa, ¿no? Y es la relación entre la dirección pública profesional y la integridad, ¿no? La ética. Y decíamos, bueno, es que a ver si estas figuras van a tener que ser como los mejores dentro de la organización, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto, María? ¿Cuál es la relación que se establece ahí entre la dirección
pública profesional y la integridad? Bueno, yo, por hacer un símil un poco romántico, creo que, bueno, que es una relación muy intensa, muy íntima, muy directa, muy indisoluble y para toda la vida. Yo creo que la relación entre la ética, la integridad y la dirección pública profesional es el amor más intenso que hay. Y sobre todo aquí no caben ceses temporales de la convivencia, ni separaciones, ni divorcios. O sea, no podemos tener directivos que no sean éticos o que se lo estén pensando una temporada porque no sé si me gusta esto de la ética o no. No. Porque al final no quiere decir que el resto de la organización no tenga que serlo, pero son el espejo en el que se refleja pues el resto de los empleados públicos y en el que también se puede reflejar la propia dirección política. Entonces, bueno, pues al final de una manera muy sencilla tenemos que plantearnos que la dirección pública profesional con valores es liderazgo. Sin valores, pues es un barco pirata, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo siempre digo esa frase, me la habré escuchado muchas veces, pero no es lo mismo valor que precio, porque quien no tiene valores al final acaba teniendo precio y eso es algo que en las instituciones públicas no nos lo podemos permitir. De manera que, bueno, yo creo que queda un trabajo importante, ¿no? No solo desde la dirección pública, sino a nivel social, una construcción cultural que nos permita, bueno, pues conformar organizaciones sólidas, éticas e íntegras. Parece que lo repetimos mucho, parece una obviedad, parece un mantra e incluso parece una ofensa, ¿no? Que a veces hay muchas personas que dicen, oye, pero ¿qué quieres decir? Que no somos éticos, ¿no? Quiero decir que tenemos que serlo más, ¿no? O sea, aquí sí que tenemos que ir a por la excelencia, sobre todo compararnos con otros países donde, bueno, pues cuestiones muy básicas o muy simples tenemos, oye, pues tenemos unas renuncias a unos cargos, tenemos unas dimisiones, bien en la dirección política, bien en la dirección pública profesional, pero bueno, nuestro país tenemos menos tradición en eso, ¿no? En algo estamos fallando que no estamos haciendo bien. Luego, por otro lado, pensamos y tenemos que pensar que las organizaciones son sistemas sociales. De esa manera tenemos que poder conformar núcleos de dirección política y de dirección pública que trabajen juntas. A mí no me gusta mucho esa frase que a veces se dice de que estamos condenados a entendernos, porque todo lo que suena a condena me suena muy mal, ¿no? Creo que hablaría en positivo, diría, tenemos que trabajar juntos, vamos a trabajar juntos y de esa manera, bueno, pues tenemos que estar anclados muy sólidamente en una clave común. Si un directivo o directiva se está quemando y esforzando para lograr resolver problemas o retos adaptativos y al final vemos que la dirección política va por libre, pues es un problema. Al revés también, si tenemos una dirección política comprometida con la resolución de los problemas de la ciudadanía y con una gestión pública eficiente, pero no tiene directivos de los que se pueda valer o los que tenga pues son muy poco éticos, pues también tenemos otro problema, ¿no? Por otro lado, bueno, pues en la línea de trabajo hacia la conformación de culturas éticas y de la integridad, nos hemos puesto a nivel más o menos general, como locos, a aprobar códigos éticos y de conducta, cuando, bueno, ya el EBEP en los artículos 52 a 54, ya en el año 2007 establecía unos principios, unos deberes, unos principios éticos y unos principios de conducta de los empleados públicos por norma con rango de ley. O sea, nos estamos inventando una pólvora que ya teníamos, pero bueno, está muy bien y lo que abunda no daña, pero si no se cumplen, si no se reacciona frente a esos incumplimientos, si además no dedicamos tiempo a analizar qué puede estar pasando en una organización en la que los estándares y parámetros éticos se vulneran sistemáticamente y no hay consecuencias, bueno, pues al final de poco va a poder hacer la dirección pública y la dirección política si nos tomamos la ética y la integridad como un chiste, ¿no? Y esto a veces sucede. Entonces, bueno, algo muy básico y a la vez muy profundo puede estar pasando para que estas conductas se den. De manera que creo que es fundamental que la dirección pública pueda trasladar el mensaje de que hay líneas rojas que no se pueden traspasar, ¿no? E ir pintando de verde todos aquellos cumplimientos que realmente pues, el sistema social que conforman no solo los equipos humanos, sino la organización que vamos a dirigir, se conciencie de que hay aspectos que no podemos traspasar. La fórmula más sencilla, dar ejemplo. Al final somos espejo, ¿no? Y esto lo vemos desde pequeñitos, ¿no? No solo en nuestro cerebro tenemos neuronas espejo que tienden a imitar el comportamiento, la sonrisa de los otros, como los que sois psicólogos lo sabéis, sino que es que además desde niños imitamos todo lo que vemos. Entonces, bueno, pues demos ejemplos, la forma más fácil desde ese punto de vista y también trabajemos para que los gobiernos de toda índole, color y por así decirlo, estructura territorial que conforma nuestro Estado, pues se impliquen y reaccionen con firmeza cuando se debe, ¿no? Porque no hay daño peor a una organización que no tomar las riendas cuando realmente nos encontramos ante un problema ético de integridad, ante una brecha importante, porque, bueno, al final, más allá de un liderazgo meramente de servicio a la sociedad, que es el más importante, también hay que liderar a la propia organización. Bueno, creo que nos podemos quedar como con un titular y es que el matrimonio entre dos personas ya no es para toda la vida, en muchos casos, pero el matrimonio entre la dirección pública profesional y la integridad y la ética sí lo es. Así que
A ver, ¿te has casado, Borja? Bueno, perdón, yo más que de matrimonio hablaría de relación, ¿no? Porque esto de matrimonio suena un poco imposición. Sí, sí. Hablaría de relación, se supone que la ética en directivos se tienen que querer, se tienen que gustar, si no, así no vamos a conseguir nada, ¿no? Y que eso tiene que Me durar. ha gustado mucho lo que ha dicho María y fruto del matrimonio con mi mujer he tenido un hijo que ahora tiene 12 años y que es delegado de clase, ¿no? Entonces, cuando vino a principio de curso, emocionadísimo, papá, me han hecho delegado de clase, y yo le decía, pero tú no estás entendiendo qué es ser delegado de clase. ¿Tú crees que eso es empoderarte como niño para ser un interlocutor de primer nivel con la tutora, jefa de estudios o con la directora del centro? Digo, la responsabilidad de ser delegado de clases como la responsabilidad que tiene tu padre ser directivo público profesional. Es ser ejemplo respecto a tus compañeros porque tú eres la voz de tu clase respecto a la parte docente, a los mayores. No entendía nada, evidentemente. ¿Qué presión le metes al chaval? Ya ha dicho, me voy a pensar esto de ser delegado. No entendía nada, pero yo intentaba hacerle ver que hay veces que no es tanto el nombre del cargo como la responsabilidad que supone y el peso sobre las espaldas que lleva. Evidentemente el niño no entendió nada, pero yo me esforcé en hacerle ver que la mirada de los 20 y tantos niños de su clase se depositaban en él cada vez que hacía algo, porque él era el representante ante el estatus político, en este caso el cuerpo docente, de todo lo que hacía. Y lo que hacía mi hijo Diego es lo que hacían los demás. Si mi hijo se portaba bien, y al mismo tiempo el resto de compañeros siempre le dicen, ojo con lo que haces, que eres el delegado. Claro, el directivo público profesional es exactamente eso. Es decir, la correa de transmisión en comunicación de un lado y de otro, la rótula entre una parte y la otra del cuerpo. Y al final es el responsable por la buena comunicación, por el buen hacer entre una cosa y la otra. Entonces, me ha hecho gracia, me conste que esté improvisado, cuando has dicho desde la educación, porque es importante que los niños desde el primer momento entiendan el concepto de responsabilidad. La responsabilidad, en este caso, es con lo público, podría ser la responsabilidad con cuidar de otras personas, con los bienes materiales. La responsabilidad es algo que es difícil de enseñar, pero con el caso del delegado, yo creo que el chaval lo ha entendido. Bien, yo creo que la integridad y la ética son consustanciales en la dirección pública profesional, pero voy a ir un paso más allá, que lo he comentado con ellas antes, y no sé si no es que no lo han visto con buenos ojos, pero ha dicho, no es el tema. Yo creo que la integridad y la ética es consustancial al empleado público. Es decir, yo apuesto a máximos. La ética pública es consustancial al empleado público que tiene una verdadera vocación de servicio, y la vocación de servicio para mí es hacer las cosas en beneficio de los demás, ¿no? Hay muchas vocaciones de servicio público. Evidentemente, a lo mejor la nuestra es una vocación diferente a la de un médico, un profesor o algo que tenga un componente más humano, pero yo no entiendo la vocación de servicio público sin integridad, ¿no? Me resultaría extraño que probablemente haya muchos funcionarios que no ven esa relación tan estrecha, pero quisiera extender la ética y la integridad al común de los empleados públicos. Pero es cierto que la normativa, y tampoco me voy a poner demasiado técnico, cuando ha hablado de integridad, de códigos éticos, de buen gobierno, ha hablado en general de empleados públicos y nunca ha hablado de directivos públicos profesionales. Ha hablado de empleados públicos y ha hablado de políticos, cargos electos, pero nunca ha centrado el tiro en ese personal que probablemente ocupe la posición más delicada dentro de la organización, que es ni uno ni otro. Puedes hacer un poco lo que quieras, pero al margen de toda norma. Entonces, si repasamos toda la literatura o toda la normativa, María hablaba del EBEP, podemos hablar de la ley de incompatibilidades, podemos hablar de los registros de afección y recusación, podemos hablar de la ley de transparencia, las autonómicas y la básica del Estado. Ceñimos la integridad y la ética o a temas de corrupción o a temas de incompatibilidades. Pero no se está abordando probablemente en lo consustancial que es la ética pública, ¿no? Es decir, el compromiso con lo público, con la vocación de servicio público. Entonces, yo entiendo que es un tema delicado, ¿no? Porque es un tema que cae mucho en el lado de lo personal, en el lado de cómo lo afrontes tú personalmente. Pero luego hay un elemento que creo que es determinante, que es la cultura organizativa. ¿Cuántas organizaciones aparentemente que funcionan bien son un nido de corrupción? ¿O cuántas organizaciones que aparentemente funcionan mal no les verás nunca un caso de corrupción? Quiero decir con esto que la ética y la integridad
es consustancial a la cultura organizativa y depende y se extiende como una mancha de aceite entre las personas. Si una organización está compuesta de personas impolutas, ejemplarizantes, sin tacha en términos de ética, evidentemente llega un empleado público con ganas de corromperse y va a desechar esa idea, porque la cultura organizativa tiende a la ejemplaridad. Por lo tanto, es muy importante muchas veces trabajar en términos de cultura organizativa, en términos de colectivo, lo decía María, ¿no? Somos estructuras sociales y quizás es importante visibilizar la figura del DPP, pero también es importante predicar con esos valores en términos estructurales, ¿no? Y yo creo que eso es importante también poderlo ver. Me ha encantado el ejemplo que has puesto del delegado de tu hijo, porque es verdad que no se le tiene por qué exigir al directivo, a la directiva pública profesional, por encima de la media del resto, es decir, es lo que se espera de la organización, ¿no? Pero bueno, por la misma que decía antes María, estamos en ese cinismo, ¿no?, de que todo nos parece bien. Yo creo que sí está en su RPT, pero es de las cosas invisibles, ¿no? Porque tú eres la referencia en la organización, y si la referencia no se porta o no tiene un comportamiento íntegro de eso que hacemos cuando nadie nos ve, pues ¿qué esperas del resto de la organización si tú, el delegado, es el primero que te enseña cómo saltarte la norma, ¿no? Creo que ahí hay efectivamente una relación inequívoca y además que es una mayor responsabilidad que creo que tampoco se sabe valorar si de verdad se ejerce con esa proyección sobre el resto de la organización, marcar el estándar y de aquí para abajo ni un milímetro, ¿no? Creo que es muy importante. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar desde el futuro. La dirección pública profesional es un hecho. Ha venido a nuestras organizaciones y solamente aquellas que de verdad lo necesitan, ¿no?, porque es verdad que no todas, tienen al frente a directivos y directivas públicas profesionales. ¿Qué veis desde el futuro? Hablad desde el futuro. ¿Cómo ha cambiado la organización? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Si queremos, estamos hablando en 10 años o no tanto, respecto de ahora. ¿Cómo lo ves, María? Yo voy a poner en un Háblanos. Pero voy a hacer un poco de adivina porque en el futuro a 10 años no veo yo que... 10 años pasan enseguida, pasan muy rápido y bueno, que no nos venga otra pandemia como la que hemos tenido porque si no nos vuelve a poner otra vez el contador a cero como nos ha puesto en muchas cosas y tenemos que priorizar de otra forma, ¿no? Pero poniéndome ya en plan adivina, pues y dentro de muchos años sí que es cierto que, bueno, yo creo que la implantación de la dirección pública supondrá, si logramos que se haga de manera efectiva, pues un cambio muy notable, ¿no? Permitirá deslindar esas funciones de dirección política de las funciones de liderazgo organizacional y sobre todo en un nivel interno, ¿no? Trabajando por mantener ya ese cambio cultural en las organizaciones del que hablaba antes Borja y del que también comentamos aquí, que sería ya un hecho, ¿no? Si nos ponemos ese contexto ideal de que hemos logrado movilizar a las personas para que se conciencien de que hay que trabajar de otra manera y tenemos que estar todos alineados y tenemos que tener culturas éticas y tenemos que trabajar por un objetivo común y aquí o arrimamos el hombro todos o las cosas no salen, pero sí que es cierto que el trabajo más duro sigue siendo precisamente si consideramos al elemento humano, ¿no? Ser capaces de que las personas se impliquen con compromiso y con conciencia en la mejora del sistema, porque bueno, la administración al final la realidad es que ni aquí ni dentro de 30 años, salvo que nuestro legislador se ponga las pilas a tope, nuestros legisladores, porque hay más de uno, siempre hablamos del legislador, pero tenemos unos cuantos y que ninguno se escaquee de esto, ¿no? Porque le toca, bueno, pues sigue sin disponer de mecanismos de sanción, de reacción y sobre todo, bueno, de construcción de algo que nos permita vencer las resistencias al cambio, ¿no? No tenemos un marco normativo que nos permita reaccionar de manera eficiente contra quien te diga, pues no lo hago porque no me da la gana y total no me pasa nada. Y no me hagas nada porque lo voy a ganar en el juzgado. Esta es la realidad, ¿no? Que todos los que estáis aquí estoy seguro que de alguna manera la habréis vivido. Entonces, eso es lo que hace que al final hasta el directivo o directiva público más pintado tire la toalla y diga, ¿sabéis qué os digo? Que aquí os quedáis todos y a mí me da todo igual. Y al final nos instalamos todos en ese cinismo, ¿no? Y que a lo mejor las direcciones políticas digan, yo con esto no puedo y para 4 años que me quedan en el convento, pues el que venga que apañe. Porque la realidad a veces es esta, ¿no? De una manera muy coloquial y muy general no se puede, bueno, pues no me gusta tampoco incurrir en el tópico, pero bueno, creo que con carácter general todos lo tenemos claro. Entonces, estas resistencias al cambio, a veces numantinas tan elevadas, bueno, ¿cómo las vencemos? Yo
creo que la robotización y la inteligencia artificial en ese momento del futuro nos va a permitir neutralizar algunas, ¿no? Porque cuando alguien te diga, pues yo esto no lo hago porque no está en mi catálogo de funciones, pues bueno, como hablaba con Amalia López Acer hace poco, pues espérate que va a venir el chat GPT y te va a hacer tus funciones y las del otro. Y ya verás cómo se acabó la resistencia. Esto va a pasar, ¿no? Y la gente que a veces hace estas resistencias tontas con estas cosas, pues bueno, deberían no hacerlas, pero la realidad es esa. También es cierto que todos estos elementos, ni siquiera el chat GPT más pintado que nos puedan diseñar puede sustituir algo muy importante, que es el capital cognitivo e intelectual de las personas. Eso es un tesoro que tenemos y que tenemos que seguir siendo capaces de entrenarlo cada vez mejor, desarrollarlo, que no se nos atonte y que no nos embote pues todo el universo virtual, pero sí que es cierto que, bueno, a día de hoy, y no creo que en un futuro inmediato la tecnología sea capaz de replicarlo al mismo nivel de calidad y de riqueza que tenemos los seres humanos. Entonces, es nuestra principal fortaleza. Ahí la dirección pública profesional, bueno, tiene un reto esencial, ¿no? Que es liderar que la automatización sea eficiente, sea ética y tenga pues los menos sesgos posibles étnicos o raciales, de género, sanitarios. Bueno, en este sentido probablemente conocéis algún caso, ¿no? Pero existió un caso hace unos años creo recordar en el Departamento de Policía Municipal de Detroit, en Estados Unidos, con un elemento de reconocimiento facial de delincuentes. En este caso había un sesgo de género racial brutal, de manera que asociaba a los potenciales delincuentes con personas negras, ¿no? Bueno, esto se trabajó, se descubrió y esto es tremendo. Ahí está la dirección pública profesional para intentar también que en todo este proceso, pues no se quede nadie por el camino. En ese mundo del futuro también pienso que el cronograma o los tiempos de desarrollo de la gestión pública van a ser cada vez más vertiginosos. Pensad que todavía estamos necesitando resetear el botón del pánico que pulsamos durante la pandemia y que sigue haciendo que en las administraciones estemos trabajando a un ritmo, ¿no? Que no es el prepandemia, ¿no? Y que al final, pues en una época en la que lo que antes hacíamos en 6 meses, estamos pensando, por ejemplo, contratación administrativa, pasamos a hacerlo en 3 días, pues ahora se nos dice, oye, que lo que ahora me decís que tarda 6 meses, lo hicisteis en 3 días ahí durante la pandemia. Bueno, pues es que también tenemos que volver un poco a nuestro cuerpo y pensar que eso no va a ser funcional, pero con la ayuda de la tecnología probablemente el ritmo de la gestión pública sea más vertiginoso y tengamos que priorizar y centrarnos en qué tareas generan valor público y también valor intelectual y humano y qué tareas no lo generan, no aportan nada más que embotamiento intelectual y cognitivo y vamos a poder robotizarlas o automatizarlas. Es un reto importante, me hago cargo sobre todo desde el punto de vista de las personas que podamos trabajar en los ámbitos de recursos humanos, pero también es cierto que todo este proceso requiere de algo muy importante, no perder la perspectiva y no perder la conexión, porque corremos el riesgo de diseñar unas administraciones públicas casi metaversicas y desconectarnos de la realidad de la sociedad y acabar creando pues, entornos de dirección política, de dirección pública profesional y de liderazgo de equipos internos que sean casi una realidad paralela a las necesidades de la sociedad. Bueno, yo creo que aquí el conocimiento de los matices, de la riqueza en la gestión y en la dirección y en el liderazgo de personas, bueno, pues es una clave que va a tener la dirección pública profesional, de manera que la veo en ese reto que es mucho más complejo que los que tenemos hoy en día. Realista. Bueno, Borja, tienes 2 retos, hablar desde el futuro y hacerlo en tiempo. Sin problemas. Por simplificar, no prosperan a la dirección pública profesional hasta que no superemos el síndrome del impostor, los directivos públicos profesionales. 2, no prosperará hasta que el resto de compañeros no superen esa crisis infantil de creer que somos o que hemos venido a usurparles algún posicionamiento que ellos no han ocupado. 3, tenemos que tener, lo que Fermín también explica, esa mirada con luces largas, ser capaces de tener un análisis prospectivo de lo que va a venir. Hoy es el ChatGPT, mañana será lo que sea. Y saber que ya el metaverso ya no está de moda y que ya ha dado un paso atrás. Es decir, al final tenemos que tener esa capacidad de anticiparnos un poco a los acontecimientos. Y por último, lo que decía María, que me parece que es lo más esencial y que he vivido en primera persona, el no perder el componente humano, el poderte sentar con una persona que se jubila el mes siguiente y sentarte media hora sabiendo que tienes una agenda apretadísima para decirle que por favor venga al curso de retención del talento porque su conocimiento es crítico y no podemos dejar que esa librería se queme y perder todo ese conocimiento. Es decir, es importante todas las habilidades que queráis, pero ese factor humano es absolutamente determinante. Qué buen mensaje. El factor humano frente a la robotización y frente a la hiperprofesionalización de
de algunos puestos que muchas veces te hacen parecer más máquinas que personas, ¿no? Y bueno, terminar dando las gracias a Savia por esta oportunidad de dejarnos participar en este foro, y cierro con 2 frases que reflejan el resumen de la aportación de cada uno de ellos. La idea de Borja es la de la rótula, ¿no? Que la dirección pública profesional funciona como esa correa de transmisión entre la política y la gestión, haciendo que la cadena esté perfectamente engrasada, ¿no? Y bueno, la frase de María me ha encantado, te la voy a copiar, está muy relacionada precisamente con la ética y con los valores, ¿no? Dirigir sin valores es como capitanear un barco pirata. Muchas gracias. Gracias.